La semana pasada comenzamos con Génesis y hablamos acerca de, pues, su estructura, su mensaje, y cómo apunta a Cristo, ¿no? Y hoy vamos a hacer lo mismo, pero hoy la sesión es redención y ley. Y vamos a ir prácticamente de em, Éxodo hasta em, Deuteronomios. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Em, Deuteronomio. Entonces, vamos a entrar a esto, ¿no? ¿De qué trata? ¿Cuál es el punto de estos libros, no? Desde Éxodo hasta Deuteronomio. Prácticamente, prácticamente la narrativa, ¿no? La terminamos en Génesis la semana pasada, cuando eh, José perdona a sus hermanos, salva al pueblo, salva la simiente. Después de todo lo que sucedió entre él y sus hermanos, vimos cómo José apunta a Cristo y cerramos con el comienzo de la esclavitud, ¿no? El comienzo de la esclavitud, en donde se levanta un faraón, que están todos en Egipto. Este faraón no conoce a José, ya ha pasado el tiempo, y entonces entramos a Éxodo. Entonces, la narrativa avanza desde la esclavitud en Egipto hacia la libertad. Ahora, la libertad no es un fin en sí mismo, sino que tiene el propósito de la adoración. La libertad tiene el propósito de la adoración siempre que a través de Moisés se llama a la libertad. Cuando se presenta Moisés delante de Faraón, dice: deja a mi pueblo ir para que me adoren, ¿no? El punto es libertad para adorar. Dios redime a su pueblo por gracia, lo saca de Egipto, que es Éxodo, lo santifica mediante la ley y el sacrificio para habitar en medio de ellos, que es Levítico, y lo disciplina y purifica en el desierto, que es Números. Y por último, renueva su pacto llamándolos a la obediencia basada en el amor antes de entrar a la tierra. Es decir, están esclavos en Egipto y los libera por gracia, no por obras, por gracia, no por sus méritos, por gracia. Dios se acuerda del pacto, ve al pueblo sufrir y lo libera de manera que queda muy, muy claro que no es él, que no es el pueblo, que es Dios liberando. Dios libera, ¿no? Y luego provee la ley, provee todo el sacrificio, todo el sistema ritual, todo el sistema de sacrificios, todo el sistema de sacerdotes, todo el sistema de purificaciones. Y lo que busca hacer Levítico es responder cómo puede un Dios santo vivir en medio de un pueblo pecador, y la respuesta está en Levítico, ¿no? Es todo el sistema de sacrificios. En Números vemos toda la disciplina que Dios impone sobre el pueblo en medio del desierto. Y Deuteronomios, que es literalmente la segunda ley, o la segunda, no la segunda ley, sino la segunda vez que se presenta la ley, es la renovación del pacto antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, ese es el arco de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese es prácticamente el arco, ¿no? Entonces, vamos a ver cada uno de estos libros de manera particular. Entonces, comenzamos con el Éxodo. El libro de Éxodo. En el libro de Éxodo encontramos prácticamente la siguiente estructura. La estructura de Éxodo la dividimos en tres grandes partes. Eh, la primera es del capítulo y la redención, que va del capítulo 1 al capítulo 18. Éxodo, prácticamente el planteamiento es que Dios derrota a los falsos dioses de Egipto que tienen esclavos al pueblo y libera al pueblo. Entonces, la primera parte es la redención.
del 1 al 18. Aquí encontramos toda la historia de Moisés, toda la historia de la liberación a través de las plagas, la persecución de los egipcios, la llegada al monte, la travesía, parte de la travesía inicial en el desierto. Esto lo encontramos en los primeros 18 capítulos. Después tenemos el pacto y la ley. Y esto del pacto y la ley va de los capítulos 19 al 24. El pacto y la ley va del 19 al 24, que es prácticamente el monte Sinaí, lo que sucede en el monte Sinaí, el dar la ley, em, la constitución de los sacerdotes. Y la tercer parte del Éxodo es el tabernáculo, que esto es de los versículos 25 al 40. Entonces, estas tres son las tres grandes secciones del libro de Éxodo. Éxodo otra vez es la liberación por gracia del pueblo. La ley es dada no porque, como un medio de liberación, sino es el fin de la liberación, es decir, son liberados los hebreos de la esclavitud en Egipto para ir y adorar a este Dios a través de la ley. La ley no es un medio de liberación, sino es el propósito de la liberación. Entonces, en la redención encontramos algunos pasajes claves. ¿Cuáles son estos pasajes claves? Vamos a ir primero a Éxodo, capítulo 6, versículos 6 y 7. Éxodo 6, 6 y 7 dice lo siguiente. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y los tomaré por pueblo mío, y yo seré su Dios. Éxodo 12, 13 dice lo siguiente, y la sangre les será a ustedes por señal, cuando yo vea la sangre pasaré de largo. Entonces tenemos por un lado la promesa de la liberación y por el otro lado eh, la última plaga, la muerte de los primogénitos. Tenemos la señal de la sangre, en la cual, a través de la cual un cordero muere en la Pascua para que el primogénito de cada hogar hebreo no muera y es a través del sacrificio, ¿no? Entonces, eso es prácticamente los primeros 18 versículos. En la segunda parte, en la parte del pacto y la ley, tenemos eh, la presentación misma de la ley. Y aquí podemos leer Éxodo, perdón, 19, 5 y 6. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Y está otra vez esta idea de la nación santa, el reino de sacerdotes. Los sacerdotes tenían como objetivo, en medio del pueblo de Dios, ser pues prácticamente intercesores, el medio a través del cual el pueblo se puede acercar a Dios y Dios se puede acercar al pueblo, y el fin y el propósito, así como en Abraham vimos que será benditas todas las naciones de la tierra a través de el pueblo de Dios en su obediencia, pues serían somos real sacerdocio, nación santa, lo que retoma Pedro de este pasaje, a través de el servicio a Dios, venimos a ser este medio de este punto de encuentro entre la humanidad y Dios. Y por último, del capítulo 25 al capítulo 40, en Éxodo 40:34, leemos lo siguiente. Entonces una nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Entonces tenemos al pueblo que era esclavo, ha sido liberado, siendo libre,
se hace el pacto con Moisés, que lo estudiamos cuando hablamos acerca de teología del pacto los viernes. Se otorga la ley no como un medio de salvación o liberación, sino como fin de la liberación. Dios nos libera para obedecerle. Dios no nos libera porque le obedezcamos, nos libera para obedecerle. La verdadera libertad se encuentra en obedecer a Dios. La esclavitud es la desobediencia. Y el tabernáculo, otra vez, Dios habita en medio de su pueblo. Es muy interesante, Juan, cuando Juan, capítulo 1, dice eh, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este concepto de habitar es literalmente, dice que hizo tabernáculo. Eh, Éxodo prefigura a Cristo, ¿no? Y lo vamos a ver también más adelante. Esto es prácticamente Éxodo. Éxodo. Si leen los primeros 18 capítulos, van a encontrar toda la historia de liberación de esclavitud de Egipto. Después del 19 al 24 son leyes y leyes. Y del el 25 al 40 es la elaboración del tabernáculo. Esto es Éxodo. Éxodo es liberación, éxodo es salida, tal cual, es la liberación de Egipto. Entonces, pues de esto se trata, ¿no? Pregunta, duda, comentario. Si no, pasamos a Levítico. No, amigo, todo bien. Perfecto. Éxodo es la liberación y la presencia de Dios. Éxodo es liberación y presencia de Dios. Otra vez, esto es un curso para ustedes que están como posibles candidatos a ancianos y diáconos y con el conocimiento de la Biblia es algo que tenemos que tener eh, con mucha claridad. Debemos de tener con mucha claridad. Permítame un segundo, que se me fue mi audio. Permítanme un segundo. Se me desconfiguró mi audio. Ok, listo. Em, entonces necesitamos tener un panorama bíblico, un panorama de lo que la Biblia enseña. La palabra es la palabra de Dios y a veces agarramos la Biblia y no está mal, ¿no? Que la agarremos así de buenas a primeras, así de entrada y está perfecto, siempre hay que leer la escritura, pero esto es como un mapa que nos ayuda a entender un poco más la estructura interna de cada libro, cómo funciona cada libro en la totalidad de la Biblia. Entonces, esa es la intención de esto, ¿no? ¿Cuál es el punto central de Levítico? El punto central de Levítico es que un Dios santo provee un medio, sacrificios y sacerdocio, para que un pueblo pecador pueda convivir en su presencia sin ser consumido, sin ser consumido. Ese es el punto de Levítico. Ese es el punto de Levítico. Trata de responder a la pregunta, ¿cómo puede un Dios santo vivir en medio de un pueblo pecador sin que los pecadores sean fulminados, ¿no? Y entonces viene todo el sistema de sacrificios, de lavamientos, de ofrendas y el sacerdocio. Entonces, igual, este libro lo podemos estructurar en tres grandes partes en las que podemos estructurar Levítico. En primer lugar, tenemos pues los sacrificios, que son los capítulos del 1 al 10. En segundo lugar, tenemos de manera particular el día de la expiación,
que es el capítulo 16. Y en tercer lugar tenemos la santidad, que es del 17 al 27. Entonces es una manera de estructurarlo. Ahora, esta manera de estructurarlo es una de muchas, hay muchas maneras de estructurarlo desde diferentes perspectivas. Este de manera particular tiene el fin o el propósito de ayudarnos a entender el libro como el tema del libro, como el tema del libro. En primer lugar, los sacrificios del capítulo 1 al 10 nos enseñan de la necesidad de la sangre para cubrir el pecado. En la Biblia, la vida está en la sangre. Por lo tanto, la sangre lo que representa es la vida de un inocente. Para que un pecador viva, un inocente toma su lugar, y esto es así un eco que se encuentra a lo largo de toda la escritura. Levítico 11, 17, perdón, Levítico 17:11 dice lo siguiente. Porque la vida está en la sangre, y yo la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas. La vida está en la sangre, y la expiación es eh, que yo pueda limpiar o lavar mi maldad a través de un sacrificio. La idea de todo el sistema de sacrificios es: yo merezco morir, como pecador, yo merezco morir. Dios sería muy justo si Él arrebatara mi vida, si Él reclamara mi vida por causa de mi maldad, y al mismo tiempo hay gracia porque yo no soy el que muere, sino que Dios ha provisto de un camino que es la expiación a través de los distintos animales, ¿no? En estos primeros 10 capítulos encontramos gran parte del sistema de sacrificios. Les animo a que lean Levítico, perdón, que puede ser un poco, no es tan narrativo, puede haber una lista y una serie de reglas, de normas, de cláusulas, y esto habla acerca de la gravedad del pecado, la majestad de la santidad de Dios, y cómo la provisión la provisión de nuestro perdón no es eh, simplista, ¿no? Es así nada más como que, ay, pues ya que más los perdono, ¿no? Sino al contrario, lo que Jesús cumple con todo este sistema de manera perfecta, ¿no? Entonces, les animo mucho a leer este libro. En cuanto al día de la expiación, es el centro eh, del Pentateuco. El centro del Pentateuco se encuentra en el capítulo 16 eh, de Levítico. Hay 5 libros en el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y el día de la expiación es como el punto central de todo el Pentateuco, que es el día en el que el Señor perdona los pecados. Perdona los pecados. El centro de esta em, sección, que el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Penta 5, Teuco son cajas, porque antes los rollos se guardaban en cajas. Los libros no eran libros como los tenemos hoy encuadernados, sino que eran rollos que estaban dentro de cajas, y habían 5 cajas. Y Levítico 16:30 dice: porque en este día se hará expiación por ustedes para purificarlos, serán limpios de todos sus pecados delante del Señor. Ese es el punto central del Pentateuco, ese es el punto central de manera particular de Levítico, el día de la expiación. Y esto de que la gente en el Antiguo Testamento se salvaba por gracia, digo, por obras, pues es desconocer, ¿no? La escritura.
porque la escritura desde el principio nos enseña que somos pecadores. Génesis 3 nos explica el origen de la maldad y luego viene la esclavitud de la maldad. Y en Levítico capítulo 16 encontramos el día de la expiación como el día de que se celebra el perdón de los pecados de parte de Dios. El pueblo del Antiguo Testamento sabía que era pecador, sabía que necesitaban de expiación, sabía que necesitaban de la sangre, se sabía esto. No es por la dureza del corazón que todo esto en personajes, no como los fariseos, los escribas, los sacerdotes que conocían la ley, que eran expertos en el Pentateuco, es por la dureza del corazón que viene el orgullo religioso, pero en realidad la Biblia es muy clara. De principio a fin, nosotros somos malos, Dios es bueno, necesitamos de expiación. Y en medio de todo esto, la exhortación de Levítico es a la santidad, es decir, viene el sistema sacrificial, ustedes son pecadores, necesitan de sangre para ser perdonados, viene el día de la expiación, el día cumbre de todo este sistema en el cual Dios perdona los pecados y del capítulo 17 al capítulo 27 habla acerca de santidad, de la santidad vista como esta pureza ante Dios, ¿no? Y Levítico 19:2 dice, serán santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Em, Éxodo habla acerca de la liberación y la presencia de Dios. Levítico es ya son libres y vamos a habitar juntos, el pueblo con el Señor, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y ahora es cómo se sucede esto, bueno, a través de sacrificios, un día particular que es el día de la expiación eh, y, em, el llamado constante a la santidad. Entonces, ese es el punto del Levítico, ¿no? Les animo a leer Levítico también. Hay muchas detalles sobre los sacrificios, sobre rituales, sobre muchas cosas y todo cuando lo lean tiene este propósito, tiene este punto. ¿Cómo puede vivir un pueblo pecador en medio de un Dios santo? Y al final de cuentas la respuesta es Jesús. Es por Él que no somos aniquilados, por Él que no somos aniquilados. Vamos a ir a números y al final, si hay alguna pregunta o comentario, lo retomamos. Números. Continuamos con números. Números es peregrinaje y disciplina. Disciplina entendida como corrección, ¿no? No que el pueblo fuera muy disciplinado, sino al contrario, que Dios disciplinaba mucho al pueblo debido a la maldad misma del pueblo. El punto central de Números es la fidelidad de Dios en contraste con la incredulidad de Israel. La historia de la redención es la constante de el pueblo, la iglesia es terca, es dura. Y Dios es paciente, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es generoso de principio a fin. Y Números lo contrasta de una manera muy particular. Hay toda una generación que salen de Egipto, que ven todo lo que ha pasado en el libro de Éxodo, todo lo que ha pasado a través de Levítico. Y por causa de la dureza de su corazón, de su rebelión, esta generación muere en el desierto. Y Dios prepara una nueva generación para la entrada y la conquista de la tierra prometida. Los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Debido a la dureza del corazón del pueblo. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios disciplina en medio de esto, ¿no? Y esto nos debe de llamar siempre a un temor sano, a un temor reverente por la disciplina del Señor, porque no nos hacen a nosotros nada especiales, ¿no? Y esta disciplina es algo que Pablo retoma en el Nuevo Testamento a través de sus cartas. También el libro de Hebreos lo retoma y habla acerca de eh, cómo, eh,
estas personas, ¿no? Fueron disciplinadas en medio del desierto y nosotros no somos, distintos. Por lo tanto, debemos de escuchar la advertencia, la amonestación, ¿no? No endurecer nuestro corazón. Ok, ¿cómo estructuramos este libro? Lo vamos a estructurar también en tres grandes partes. La primera de ellas es la preparación en el Sinaí, que son los capítulos del 1 al capítulo 10. Después es la rebelión en el desierto. Y estos son del 11 al 25. Y por último, la preparación en Moab. Entonces, este es el punto de transición del Sinaí a la entrada, al borde, a la frontera con la tierra prometida. Es prácticamente esto, ¿no? En el Sinaí, en el desierto y en Moab. En Moab, perdón, es del 26 al 36. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? En el Sinaí tenemos eh, Números 1 comienza con un gran censo. Números 1 comienza con un gran censo y de manera particular este censo dice los primeros 4 versículos de Números 1 de la siguiente manera. En el desierto, em, el Señor habló a Moisés en el desierto, en la tienda de reunión, el primer día del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, y dijo: haz un censo de toda la congregación de los israelitas por familias, por casas paternas, según los números de los nombres de todo varón, uno por uno, de 20 años para arriba, y vienen las características del censo, ¿no? Y de ahí viene prácticamente este nombre del libro, del censo, los números del pueblo de Israel que ha sido ahora liberado. En la segunda sección, y esto es la preparación, ¿no? En la segunda sección tenemos en la rebelión, en números 14, 22 al 23, lo siguiente, leemos y dice: ciertamente ninguno de los hombres que vieron mi gloria y las señales verá la tierra que juré a sus padres. Dios ama y Dios al que ama castiga y disciplina. Y en la preparación en Moab, capítulos 26 al 36, está la instrucción para la nueva generación. Y en el capítulo 23, versículo 19, encontramos lo siguiente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él ha dicho, lo ha dicho él y no lo hará. Em, y el planteamiento prácticamente es de números. Es el pueblo ha sido liberado, es Éxodo. ¿Cómo puede ahora un Dios santo convivir con este pueblo en medio de la promesa hecha a Abraham de la tierra prometida? Y viene todo el sistema sacrificial, el día de la expiación, el llamado a la santidad. Y ahora en números es la transición entre el Sinaí y la frontera y la llegada a Moab, hacia la tierra prometida. Y otra vez números 23-19 es el recordatorio de que el pacto con Dios, la promesa de Dios depende en última instancia de Él. Y Él lo que ha dicho lo hará, a pesar inclusive del pueblo mismo, de la rebelión del pueblo mismo. Y Dios no escatima en su disciplina, disciplina a toda una generación que no entra a la tierra prometida, eh, incluyendo a Moisés mismo, ¿no? Que muere viendo la tierra
de lejos, ¿no? Entonces, Dios es justo, Dios es santo, también Dios es misericordioso, Él cumple con lo prometido, y que Él cumpla con lo prometido no implica que Él no discipline. Dios disciplina. Entonces tenemos Éxodo, Levítico y Números. Ok, vamos a el siguiente, que es Deuteronomio, y con ese cerramos el día de hoy. Ok, si Éxodo fue la liberación, Levítico es la resolución a cómo vive un Dios santo en medio de un pueblo pecador. Números es la transición entre el Sinaí y la frontera, la región fronteriza con la tierra prometida. Deuteronomio es una serie de sermones de Moisés que exhortan a la lealtad absoluta a Jehová antes de entrar a la tierra, como condición en la bendición de la tierra. Em, y la estructura del libro de Deuteronomio prácticamente es, en primer lugar, tenemos el recordatorio, una remembranza histórica de la fidelidad de Dios. Y esto va de los capítulos 1 al 4. En estos primeros 4 capítulos, eh, Moisés recuerda al pueblo acerca de la fidelidad de Dios en el pasado. Después tenemos otra vez una recopilación, una remembranza, pero ahora de las estipulaciones del pacto. Moisés recuerda al pueblo lo que implica, las implicaciones del pacto. El pacto hecho por Dios, bendiciones y maldiciones del pacto. Y por último tenemos aquí en el 3 las bendiciones y maldiciones. Se me fueron las... en las estipulaciones del pacto son del capítulo 5 al 26. Y aquí bendiciones, maldiciones y elección son del 27 al 34. En Deuteronomio entonces encontramos una remembranza histórica de lo que ha sucedido. Moisés está recordándole al pueblo, le está hablando al pueblo, le está recordando quién es Dios, lo que Él ha hecho, su fidelidad en medio de todo este peregrinaje, en medio de todo antes de entrar a la tierra. En el capítulo 5 al 26 es otra vez todas las estipulaciones del pacto, es una remembranza. Deuteronomio es la segunda, la segunda vez que de manera se recuerda la ley, ¿no? Deuteronomio significa literalmente la segunda ley, pero no la segunda ley como una ley distinta, sino el retomar mismo de la ley que se ha dado inicialmente. Y las bendiciones y maldiciones del pacto del 27 al 34. Del 27 al 34. Entonces, algunos pasajes claves de estas porciones bíblicas son, en la segunda sección tenemos Deuteronomio 6, versículo 4 y 5, es el Shema. Shema es escucha, y tal cual es escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿no? Es la manera en la que se resume precisamente las estipulaciones del pacto, la ley. Eh, y en el capítulo 30, versículo 6, encontramos eh, el siguiente pasaje.
Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eh, Algunos llaman a este libro como le dan este énfasis del corazón. Aquí Moisés está retomando la ley y la retoma enfatizando este punto, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, no solamente como una cuestión religiosa. Y cuando Jesús se le cuestiona sobre la ley, retoma mucho también esta idea, ¿no? Eh, en el capítulo 2, versículos del 1 al 7. Perdón, aquí me faltó. Es que es un poquito más largo. Capítulo 2, del 1 al 7, encontramos el siguiente inicio de la remembranza. Ojo. Dice, después nos volvimos y salimos hacia el desierto por el camino del Mar Rojo, como el Señor me había mandado, y por muchos días dimos vueltas al monte Seir. Entonces el Señor me habló, ustedes han dado bastantes vueltas y comienza, ¿no? Al monte Seir, vuélvanse ahora hacia el norte, ustedes van a pasar por el territorio de sus hermanos, los hijos de Saúl, y comienza, ¿no? Toda la remembranza histórica. El versículo 7 dice, pues el Señor tu Dios te ha bendecido con todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto por 40 años. El Señor tu Dios ha estado contigo. Nada te ha faltado. Y es la remembranza histórica con la que comienza Deuteronomio, ¿no? Esta remembranza histórica, estipulaciones del pacto, bendiciones y maldiciones. Ok. Entonces tenemos estos 4 libros, que prácticamente esta segunda sección es la sección de la redención y la ley. Por eso, otra vez, el punto de estos 4 libros es que eh, vamos de la esclavitud de Egipto hacia la libertad no como un fin en sí mismo, sino con el propósito de adorar a Dios y de servirle en el pacto, amar al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Dios redime a su pueblo por gracia, eso es Éxodo, lo santifica mediante la ley y el servicio y el sacrificio, perdón, para habitar en medio de ellos, eso es Levítico, lo disciplina y purifica en el desierto, eso es Números, y renueva su pacto llamándolo a la obediencia basada en el amor, corazón, antes de entrar a la tierra prometida. Estos son los 4 libros después de Génesis: Éxodo, liberación y presencia; Levítico, santidad y expiación; Números, peregrinaje y disciplina, perdón, y Deuteronomio es la renovación del pacto. Números es la renovación, Deuteronomio, perdón, es la renovación del pacto. Ahora, ¿cómo está Cristo en medio de todo esto? Igual que la semana pasada que hablamos acerca de una perspectiva cristocéntrica, la Biblia habla de Jesús de principio a fin, todo el Antiguo Testamento es anuncio de lo que vendría a ser Cristo, sí, anuncio de lo que vendría a ser Cristo, todo el Nuevo Testamento es anuncio de lo que Cristo hizo, ¿no? El Antiguo Testamento son profecías. ¿Cómo vemos a Cristo en estos libros? Nosotros entendemos, por lo que Cristo mismo enseña, que toda la Biblia tiene un enfoque cristocéntrico. Eh, Lucas habla en Los Caminantes de Emaús cómo Jesús les explicaba cómo el Antiguo Testamento apuntaba a él, ¿no? Entonces tenemos aquí que Cristo es el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua. Y lo retomamos desde la cena del Señor. Jesús cumple
con el tipo o el arquetipo, la sombra del Cordero sin mancha, cuya sangre evita el juicio de Dios y libera al pueblo de la esclavitud. Primera de Corintios 1:7 dice lo siguiente: porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Éxodo se trata de Cristo, liberados por gracia. Cristo también es el sumo sacerdote y el sacrificio perfecto. Y esto es Levítico. Levítico se trata acerca de Jesús. Él es el que cumple con el sacrificio. ¿Por qué ya no hacemos más sacrificios rituales? Porque ya fue hecho el sacrificio ritual. Levítico muestra la insuficiencia de los sacrificios animales al ser repetitivo, al ser constante. Cristo es el sumo sacerdote que entra en el lugar santísimo y es la ofrenda perfecta que quita el pecado del mundo de una vez y para siempre. Esto es lo que dice Hebreos 9:12. Hebreos 9:12 dice: y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Levítico trata acerca de Jesús. En Números, perdón, Jesús es la serpiente levantada. En un pasaje particular de Números, el pueblo se queja en contra de Dios. Y entonces Dios manda serpientes en medio de la disciplina justa que el pueblo merecía. El pueblo se queja de la gracia de Dios prácticamente, y Dios castiga enviando a serpientes para morder al pueblo y que murieran. Y en medio de todo, Dios provee de un medio de salvación y se levanta una serpiente de bronce, y todo aquel que haya sido mordido por la serpiente, mordido por el pecado, volteaba a ver la serpiente de bronce, volteaba a ver como un acto de fe en la promesa de salvación de Dios. Dios había prometido que aquel que viera la serpiente sería sanado. Y Juan capítulo 3, versículos 14 y 15 dicen lo siguiente: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. En medio del juicio por la rebelión, la serpiente de bronce fue el medio de fe para la sanidad física, y Cristo fue levantado en la cruz, figurando nuestra maldad y nuestro pecado en su castigo. Maldito todo aquel que es colgado en una cruz. Cristo fue levantado en la cruz para que todo el que crea tenga vida eterna. Y en Deuteronomio, Números se trata de Jesús. Y en Deuteronomio, Cristo es el profeta como Moisés. Moisés advierte que Dios traería un profeta como él. Moisés promete que un profeta futuro vendría y a quien el pueblo debería de escuchar, y Jesús es ese nuevo legislador que no solo interpreta la ley y da la indicación correcta a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, sino que lo cumple por nosotros y media ahora un nuevo pacto. No solo confirma el pacto anterior, sino que media un nuevo pacto. En Hechos 3:22 encontramos lo siguiente: Moisés
Dijo que el Señor les levantará a ustedes un profeta como yo entre sus hermanos, a él prestarán atención en todo cuanto les diga. Y ese profeta es Jesús, que no solamente es el medio a través del cual Dios habla, él mismo es el verbo, la palabra de Dios hecha carne. Entonces, la Biblia se trata de Jesús. La Biblia se trata de la gracia de Dios en medio de pecadores. Dios redime a su pueblo por gracia, Éxodo, santifica mediante la ley y sacrificios para habitar en medio de ellos, Levítico, disciplina y purifica en el desierto, y renueva su pacto, llamando a obediencia basada en el amor a Dios antes de entrar en la tierra. Esta es la segunda sesión sobre el panorama de la Biblia. Todos los libros de la Biblia apuntan a Cristo.